En el capítulo anterior hicimos un estudio del Apocalipsis como un libro de esperanza para el cristiano y no de terror. Sin embargo, en Apocalipsis existe un capítulo entero que describe dos fuerzas que engañan al mundo, una visible y otra más sutil, refiriéndose a bestias, marcas y falsos profetas, y al que hoy vamos a dedicarle un espacio, porque identificar a la bestia se ha convertido en algo casi crucial en la historia de la humanidad. Si tenemos en cuenta que Apocalipsis es un libro considerado profético, y sí, Apocalipsis es profético, pero no predictivo, porque no revela fechas, sino que revela principios. No anuncia nombres, sino que anuncia aptitudes, y no señala gobiernos, sino que señala el corazón humano frente a Dios. Y conociendo la idea central del capítulo, cabe preguntarnos, ¿quién es entonces realmente la bestia a la que hace referencia Apocalipsis 13? En realidad, Apocalipsis 13 no hace referencia a una sola bestia, sino a dos. La primera sube del mar, y el mar, en lenguaje bíblico, es símbolo de poderes grandes, globales, inestables, impredecibles, pero que son fuerzas que mueven al mundo. Esta bestia impresiona, asusta, pero a la vez fascina. Esta bestia representa sistemas sin Dios, poder que domina y relatos que controlan la vida de millones de personas. No se trata de una sola persona, sino de estructuras que nos empujan a vivir como si la fe fuera secundaria. La segunda bestia sube de la tierra, y la tierra simboliza lo cercano, lo cotidiano. Tiene apariencia sencilla, habla bien, inspira confianza, pero su mensaje no viene de Dios porque esta bestia representa las ideas bonitas sin verdad, la espiritualidad sin evangelio y los discursos que parecen luz, pero que apagan el alma. Y entonces cabe preguntarnos en la actualidad, ¿quiénes cumplen estas condiciones? ¿Cuál es la bestia en realidad? Bueno, no podemos señalar un nombre, ni un país, ni una tecnología, porque la Biblia no lo hace. Pero sí podemos observar dinámicas que se parecen a esas bestias, y estas dinámicas son el poder sin misericordia, el éxito sin propósito, la verdad sin compromiso y la espiritualidad sin Cristo. Donde quiera que estas condiciones se hagan presentes, estamos en presencia de la bestia, y por eso lo importante no es preguntarnos constantemente quién es, sino qué es lo que nos aleja de la fe, porque cuando sabemos que algo nos aleja de Cristo, no tenemos que buscar más. Ahí es. Por eso es fundamental no buscar una cara, sino una cultura, no buscar un líder, sino un clima espiritual, porque la bestia del mar presiona desde afuera, y la bestia de la tierra convence desde dentro, y juntas persiguen un mismo propósito, que lo falso nos parezca normal y que lo verdadero nos parezca exagerado. De igual forma, la marca de la bestia no es un objeto físico, ni un dispositivo misterioso escondido en algún invento moderno. La Biblia utiliza la imagen de una marca para hablar de algo mucho más profundo y universal, una forma de pensar y de actuar que deja fuera a Dios. Esta marca no se impone con violencia, se normaliza. No aparece como una señal visible en la piel, sino como una huella silenciosa en la mente y en las decisiones. Es una inscripción en el corazón, no en la piel, y su objetivo no es controlar cuerpos, sino orientar vidas lejos de la verdad. El Apocalipsis dice que la marca se coloca en la frente o en la mano. En el lenguaje bíblico, la frente simboliza el pensamiento, la visión, el criterio, y la mano simboliza la acción, lo que uno hace, el modo en que uno vive. Por tanto, la marca de la bestia no es un sello externo, es una manera de pensar sin referencia a Dios y una manera de actuar sin escuchar a la conciencia. Es cuando las ideas y las obras se desconectan de la fe, porque la verdadera marca no está afuera, está dentro, cuando la cabeza y las manos ya no siguen la luz de Cristo. La Biblia dice que sin la marca nadie puede comprar o vender, y por eso se le relaciona con el dinero. Pero ese lenguaje no está hablando de mercados concretos, sino de algo más sutil. Vivir, relacionarse, avanzar, lograr metas en un sistema donde Dios no cuenta. Es cuando la vida entera parece girar alrededor de la productividad, del rendimiento, del beneficio, del éxito medido en números. En ese mundo, lo espiritual parece inútil.
Lo sagrado parece una pérdida de tiempo y la fe parece un lujo. Entonces la marca se vuelve una condición. Si quieres pertenecer, deja fuera a Dios. El número 666 representa la humanidad sin Dios, la imperfección elevada a método de vida. Es el ruido interior que se vuelve normal, la rutina sin alma, la vida sin trascendencia. Es un sistema donde lo humano sustituye lo divino y lo efímero ocupa el lugar de lo eterno. La marca no suele verse a simple vista, pero sus efectos se notan. Aparece cuando la compasión desaparece, cuando la conciencia se adormece, cuando las decisiones dejan de ser guiadas por la justicia y se vuelven movimientos de conveniencia. La marca de la bestia está presente cuando el amor se reduce a interés y la verdad se vuelve negociable. No necesitas un símbolo físico para saber que el alma está en peligro. Basta observar qué mueven tus elecciones y quién gobierna tus prioridades. Porque la marca de la bestia nos propone una cultura que nos dice: sé como todos, piensa como todos, actúa como todos para que puedas tener lo que todos tienen. Es una invitación a la igualdad superficial que exige renunciar a la autenticidad espiritual. No pide que renuncies a tu fe en público, solo que no la uses para tomar decisiones. Porque la marca es una presión silenciosa que empuja la fe hacia lo privado, mientras lo público lo gobiernan los valores del mundo. En esa lógica no hay espacio para el discernimiento personal, ni para el seguimiento de la verdad del Evangelio. Y la marca de la bestia no se recibe una sola vez. Se acepta en decisiones pequeñas, en detalles cotidianos que parecen insignificantes. Se recibe cada día, cada vez que elegimos comodidad sobre conciencia, apariencia sobre verdad y ruido sobre silencio. Porque es una tentación constante a elegir el camino fácil y rápido, aunque sea vacío. Por eso el Apocalipsis no pide miedo, pide vigilancia. Porque la marca no se combate con sospecha, sino con presencia interior, con oración y decisiones coherentes con la luz de Dios. La marca de la bestia es, en el fondo, la renuncia a la libertad interior. Es vivir como si Dios fuera irrelevante, como si la fe no tuviera nada que decir al trabajo, a la economía, a las relaciones o a los sueños. Y el libro sagrado nos advierte no para alarmarnos, sino para despertar. La verdadera pregunta no es quién está marcado, sino quién sigue eligiendo la verdad cuando lo falso se vuelve costumbre. Y el antídoto no es el miedo, es la fidelidad, porque la marca de la bestia es una vida sin Dios. El sello de Cristo es una vida que lo pone en el centro una y otra vez, aun cuando el mundo diga lo contrario. ¿Y quién es el falso profeta o el anticristo? En Apocalipsis 13 aparece la figura del falso profeta. Aunque el texto no usa ese término exacto, la tradición cristiana lo identifica con la segunda bestia que sube de la tierra. Esta figura tiene apariencia de cordero, símbolo de suavidad y espiritualidad, pero su voz es la del dragón, es decir, su mensaje no proviene de Dios. Su misión es seducir, no imponer, convencer, no asustar. Engaña por medio de señales y discursos que parecen buenos, pero que llevan a adorar un poder que no es el de Dios. Este falso profeta es quien prepara a la gente para aceptar la marca de la bestia y vivir según un sistema que excluye a Dios. En cuanto al anticristo, esa palabra no aparece en Apocalipsis 13, sino en las cartas de San Juan, donde se dice que hay muchos anticristos, no solo uno. Según la comprensión católica, el anticristo es todo aquello que suplanta a Cristo, es decir, cualquier persona, idea o estructura que pretende ponerse en su lugar. En Apocalipsis 13, la bestia que exige adoración y la segunda que la promueve cumplen juntas el rol anticrístico. Una ejerce poder y la otra lo justifica espiritualmente, creando un contexto donde lo falso parece razonable y lo verdadero exagerado. Por eso, el capítulo no señala nombres ni identifica figuras concretas, sino que nos invita a reconocer que a lo largo de la historia, cada generación puede verse tentada a entregar su corazón a mensajes que imitan a Cristo, pero niegan su verdad, y a sistemas que exigen fidelidad sin amor, sin misericordia y sin cruz. Hoy la batalla no es contra un monstruo político, sino contra ideas bonitas que vacían nuestra alma. Y para concluir, ¿cómo podemos discernir, elegir y mantener nuestra fe en un mundo que ofrece tantas verdades falsas? Al final,
La verdadera batalla no es entre un contenido bíblico y otro video en internet, sino entre lo que despierta el alma y lo que la adormece. La bestia y el falso profeta no necesitan hoy un trono ni un templo. Les basta con un discurso convincente, una idea que se repite miles de veces en una pantalla, una verdad a medias que se hace viral. Internet puede ser un lugar de luz si lo usamos para buscar sentido, compartir fe, escuchar la palabra, pero también puede ser un campo donde lo falso parece urgente y lo verdadero se convierte en algo muy lento. Discernir es aprender a preguntarnos: ¿esto me eleva o me distrae? ¿Esto me acerca a Cristo o solo entretiene mi cabeza? Mantener la fe es elegir, una y otra vez, la voz que da paz en lugar del ruido que promete respuestas rápidas. Y en medio de tantas teorías, predicciones y alarmas, el Evangelio sigue diciéndonos lo mismo. No tengas miedo, mantén la mirada fija en Dios, porque mientras la bestia y el falso profeta ofrecen un mundo sin alma, la palabra te ofrece una vida con propósito. Y en ese contraste, decidido cada día, es que radica nuestra victoria. Muchísimas bendiciones.